Según su parecer, según sus conocimientos, cuáles sentían era la gran catástrofe que había marcado al país, y creo que todos estuvieron de acuerdo con el terremoto de 1960. ¿Cómo poder describir no solo el Chile de la época, sino que el antes y el después de ciudades que se vinieron por completo abajo? Parte del sur de Chile hubo que reconstruirlo, entiendo, literalmente por completo, ¿no, Pablo? Entero. Respecto al 60 todavía hay testigos, se crearon nuevos humedales que hoy día son objeto de conservación, por ejemplo, zonas que bajaron, que quedaron inundadas, hoy día son estas zonas de anidación de aves en su tránsito entre los hemisferios. Valdivia quedó destruida, quedó abajo, y todavía tú puedes ver parte de lo que eso fue, parte de lo que quedó. Y es bien interesante, yo voy a hacer una analogía bien grande en relación a ese momento, porque después todo se empieza a maquillar y se nos olvida esa historia. Yo vengo llegando de Chañaral, que los aluviones de quien tú mencionabas, ¿no? El informe de 2 páginas, y si tú llegas hoy día, tú no puedes entender lo que pasó si no te muestran una película, porque, como dice Borges por ahí, y corremos un tupido velo. Esto está todo ya, las máquinas limpiaron, lo que está destruido se acabó. La gente volvió a pintar su casa. Claro. Y es como si no hubiese pasado nada. No pasó nada. Entonces, tú no te puedes olvidar. Y ahí tenemos que trabajar esta historia hacia atrás. Y voy a ir a Darwin rápidamente. Darwin exageraba en sus relatos lo que no conocía. Cuando él describió a los indígenas fueguinos, es impresionante cómo los describe, porque nunca había visto nada igual. Cuando describió la nalca lagunera, se impactó con estas hojas de este porte, y cuando vivió el terremoto también exagera un poco. Nosotros, chilenos todos, con una historia de fenómenos naturales, ya de alguna manera tenemos la capacidad de asombro. Exactamente, y ahí tenemos que revisar. Se nos olvida, ya un terremoto de nuevo, ya esta erupción, ¿hasta cuándo? Está lloviendo, uy, se me va a salir el canal. Y hay una resignación dolorosa, estoy de acuerdo, pero resignación. Y ahí entonces hay que mantener vivos ciertos elementos del recuerdo, y quizás la legislación la que nos puede ayudar, es la población que nos puede ayudar, pero allá en el norte ya está quedando atrás, visualmente 100% atrás, y en la memoria de algunas personas ya empieza a quedar difuso este evento. Están las dos características, ¿no? Por un lado, esta necesidad de levantarnos y seguir adelante, ponerle ese velo, porque nos es mucho más cómodo, ¿no? Seguir viviendo en torno a la catástrofe no nos permite avanzar. Pero por otro lado, también uno diría, sí, desde el sentido común nada más, ¿cómo es posible que la gente haya vuelto a vivir en una ciudad que se vino abajo por completo y donde está registrado el mayor terremoto en la historia de este planeta? Ahí está. Y la ciudad hoy día no solo está tremendamente reconstruida, sino que es una ciudad preciosa. Preciosa. Y eso es lo que a uno le impacta, ¿no? Porque lo que sucedió en 1960, y como se ha descrito acá, ¿no? Está en el top 1 a nivel global. Claro, no olvidemos el tema del arraigo. El tema del arraigo, como te parece, siempre es muy fuerte, especialmente los pueblos del sur, que tienen un tesón siempre que los ha marcado la impronta, todo lo que es el determinismo geográfico, el clima, la lluvia. Ellos siempre han estado de alguna manera con un tesón muy marcado respecto a lo que son estos eventos naturales. Pablo, ¿cómo podemos describir la intensidad de ese racismo? Es un tema bien importante explicar cómo fue ese terremoto, porque primero, el terremoto del 1960 es una serie de eventos que parten el 21 de mayo, porque el terremoto es 21 y 22 de mayo de 1960. Parte el 21 de mayo con un terremoto en Concepción, a las 8 de la mañana, que lo despierta a los penquistas, ¿ya? Inmediatamente el otro día, el 22 de mayo, tenemos un gran terremoto en Chiloé, que es alrededor de uno o 2 minutos antes de las 3 de la tarde. En Chiloé. En Chiloé. Y después, y de hecho los chilenos siempre reclaman, este terremoto también es de Chiloé, claro, y ciertamente fue muy... Y se cita poco. Se cita poco Chiloé, y es parte de este gran evento. Y después, 5 minutos más tarde, se produce el terremoto en Valdivia. Entonces, fueron varios eventos, de hecho, las réplicas muy fuertes se sintieron durante un mes más, o sea, con intensidades muy altísimas. Estamos hablando de que hasta junio tuvimos una serie de eventos muy importantes. Pero entonces fue el tercer golpe, el fatal.
por plantear de alguna manera sí, de hecho, pero fueron varios, la bibliografía lo plantea que fueron varios sismos sí, pero el del 21 fue de 8. Sí, fue en torno a los claro, y el otro se estima que es de 9,5 Richter. 9,5 más 5, claro. Es por esa cifra que está en el rankeado como... Claro, y hay algunos especialistas que a través de todos los antecedentes que existen lo ponen en 9,6. Claro, que de hecho Richter, inicialmente se había subestimado la magnitud por cómo se estaba midiendo con la escala de Richter. Después se corrige a fines de los años 70 la nueva escala de Richter, que se modifica y finalmente se determina que fue 9,5. Lo que decimos que fue un evento que tuvo prácticamente duración de 10 minutos. O sea, se imaginan lo que es estar 10 minutos con una intensidad tan potente. Así los autores, los textos que recogen los relatos de la época describen justamente cómo muchas casas pasaban sobre ellas, como el tsunami removió casas, algunas rocas se movilizaron cuesta abajo de una manera muy impactante. O sea, los relatos que hay de la época son realmente impresionantes. Uno se mete a leer los documentos que hay y realmente te conmueven, finalmente como ellos lo cuentan, ¿ya? Lo bueno que tuvo este terremoto, si podemos decir que tiene algo bueno, que fue a las 3 de la tarde. No fue un terremoto que hubiera sido como el del 23 de febrero, que fue... 3, 4... Claro, fue claramente un factor que también de alguna manera describe cómo se retira el mar y cómo finalmente los barcos quedan posados en el fondo marino. Ahora, mucha la gente que muere porque queda de alguna manera observando en la costa cómo se va de alguna manera registro el mar y después cómo viene el tsunami. Entonces, la inundación que se observa en Valdivia. Entonces, el relato realmente potente de lo que sucede. Cambia la geografía, los relatos dicen donde habían pueblos, desaparecieron esos pueblos y aparecieron otros pueblos, dice, y cambia el curso de los ríos. O sea, era la catástrofe más una. Recordemos que 1960, un Chile, un país pobre, y con altas expectativas de sí mismo, en función de que 2 años después el plan era hacer un mundial de fútbol, que finalmente se logra concretar, ¿no? Pero con esta tragedia, me imagino que tambaleó todo aquel plan. Había que reconstruir parte importante de un país, quizás muchos pensaron, no hay tiempo ni recursos para convertir esto en una fiesta deportiva. No, claro, imagina además que se cortaron todas las carreteras hacia el sur, hubo que generar puentes aéreos para poder finalmente, después de varios días, ir a socorrer a la gente. Entonces fue realmente toda una estrategia muy importante de todo lo que se movilizó para poder socorrer al sur de Chile. ¿Ya?